en Cristo Jesús. Amén. Llegamos a la porción de la predicación de la palabra. Y para esto, vamos a Éxodo 20. Recordando que hemos hecho una pausa en lo que ha sido capítulo a capítulo a lo largo de la epístola a los Gálatas. ¿Qué hemos visto ahí? Pues bueno, primeramente lo que es el verdadero evangelio. Cómo somos justificados delante de Dios, no por nuestras obras, sino solamente por la gracia de Dios en Jesucristo, que recibimos por medio de la fe. No hacemos nada, no traemos nada delante de Él. Sin embargo, como vemos y hemos visto en Gálatas, la ley nos muestra nuestra condición de pecado. La ley nos muestra cómo somos delante de Dios. Y esto para darnos esa convicción de pecado y correr a quien cumplió correctamente, cabalmente, para siempre la ley de Dios, que es Cristo Jesús. A Él volteamos a ver. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, la ley de Dios sigue siendo lo que es nuestra regla de vida. Y habíamos también comentado y hecho una distinción acerca de la ley. Porque a veces podemos entender que solamente los mandamientos del Antiguo Testamento y no los del Nuevo. Sin embargo, como hemos visto, hemos hecho 3 distinciones. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. De la ley moral dada desde lo que es la creación, ha sido revelada a Moisés en el monte Sinaí, continúa a lo largo de toda la eternidad hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Por qué? De ahí van a desprenderse lo que veíamos, la ley civil, dada a quién? Al pueblo de Israel en ese contexto histórico, solamente a ellos esa ley civil. Como ya ha concluido, nos dice la Escritura, de 2 pueblos ya hizo uno. Esas reglas, esos mandatos a ese pueblo no aplican a las naciones. Lo que sí es la ley moral. También hemos visto la ley ceremonial. Hemos hablado de cómo la ley ceremonial son tipos y sombras que apuntan ¿a quién? A Cristo, el verdadero sacrificio. Estaban esperando al verdadero Cordero de Dios que habría de venir a quitar el pecado del mundo. Sin embargo, habiendo ya venido nuestro Señor Jesucristo, la ley ceremonial cesa. Por lo tanto, la ley moral continúa. ¿Y dónde está resumida la ley moral? Vimos que era y es los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos a su vez se resumen en 2 mandamientos que son dados por nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. ¿En qué? En el cumplimiento de la ley es que el amor. Por lo tanto, los creyentes en Cristo, sido nacidos de nuevo, no estamos ya bajo el yugo de la ley como un pacto de obras, como condenación. Ya no. Hemos sido libertados de eso. Hemos sido libertados también de cualquier mandamiento de hombre. Lo único que nos rige ahora, lo que nos muestra cómo debe ser nuestra vida cristiana, que vivimos en la gracia, en el poder del Espíritu, no en nuestras propias fuerzas, es la ley moral, los 10 mandamientos. Y ya hemos concluido con los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestro deber para con Dios. ¿Qué son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? El único digno de ello, nuestro Señor que se ha revelado con el nombre de ¿qué? Jehová, el gran yo soy. Acordémonos que lo vimos en el contexto de Éxodo, en el cual se revela al pueblo de Israel y dice, por este nombre me conocerán. Yo soy el que soy. Que es ¿qué? Jehová. Por lo tanto, no hay otro Dios. Hay un solo Dios único, vivo y verdadero que subsiste en ¿qué? En 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios, 3 personas. Ahora, Él ha establecido cómo quiere ser adorado. Porque al final del día, todos adoramos algo. Como seres humanos está implantado en el corazón y vamos tras algo para adorar. Ponerlo alto, ponerlo
encima de nosotros y que todos nuestros deseos, afectos estén dirigidos a eso. Puede ser al Dios vivo, único y verdadero, o puede ser a otra cosa. Y no solamente eso, sino cómo debe de hacerse. Que eso es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová celoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, mas hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ha establecido en su palabra cómo quiere ser adorado. No solamente eso, sino también vimos que debemos, los que adoramos a este Dios, cómo tenemos que tener en reverencia su nombre, los medios por los cuales Él se ha dado a conocer, que ha sido principalmente que su nombre, su palabra. Hemos hablado acerca de, en el contexto también de Gálatas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, que utilizan la palabra y la cambian. ¿Para qué? Para sus necesidades. Eso es romper el tercer mandamiento. Pero no solamente eso, sino nosotros también en nuestra vida diaria. Al tratar de manipular ciertos versículos para que se acomoden a nosotros, estamos transgrediendo el mandamiento. Y esto conlleva ¿a qué? A una correcta interpretación, a una correcta lectura de la palabra. Veíamos de manera práctica que hemos tratado de ver versículo a versículo. Vemos en el contexto. Un versículo dado no puede ser nada más tomado así. Porque si yo nada más cito un versículo aislado de toda la Biblia, obviamente se presta ¿qué? A manipulación. Sin embargo, ¿qué leemos? ¿Qué está antes? ¿Qué está después? ¿Cómo se da en el contexto del capítulo? ¿Cómo se da en el contexto del libro? ¿Cómo se da en el contexto de toda la Biblia? Es importante acercarnos de manera reverente a la Escritura sabiendo que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y el cómo la manejamos tiene mucha responsabilidad para nosotros. Entonces, hasta ahí el tercer mandamiento. Vimos también el cuarto mandamiento, que tiene que ver con ¿qué? ¿Nuestra vida es para la gloria y honra de Dios? Sí. Pero Él ha establecido un día específico de los 7, en la cual Él pide y manda que sea adorado. ¿Y cuál es? Desde la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, fue que el séptimo día. 6 días trabajarás, séptimo día reposarás. Pero aparte veíamos que no solamente era una cuestión de ya hice, no hice, que sí debo de hacer, que no debo de hacer. Estábamos viendo en el contexto de la bendición que Dios da. Que recibimos el día de reposo, recibimos a Cristo mismo por medio de ¿qué? De su palabra. Él ha prometido bendecir ese día. Por lo tanto, cuando nos reunimos en iglesias, tenemos que tener ¿qué? La palabra centralmente. Porque es el verdadero, el alimento espiritual. Ahí descansamos, ahí vemos quién es Cristo, qué nos ha sido dado. Vemos y tenemos un pedacito de lo que ha de ser toda la eternidad que Cristo ya aseguró por todo su pueblo. Él ya aseguró ese reposo eterno. Y tenemos ahorita la bendición de poder experimentar eso. Poquito, sí, pero maravilloso. Un día. Y después, ya después de que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, es que ahora el primer día de la semana. Ya no el séptimo, es el primer día de la semana. Las mujeres fueron ¿a qué? A la tumba, ¿a qué? El primer día de la semana. Los apóstoles se reunían, ¿qué? El primer día de la semana. Era ahí en que nuestro Señor Jesucristo, de tan grande es lo que Él hizo, que cambió. Imagínense, desde el séptimo al primero, ¿qué tuvo que suceder para que cambiara ese orden? Ya no es el último, es el primero. Y por eso estamos aquí. Cada día de reposo, lo que celebramos y recordamos y recibimos es a Cristo, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí los 4 mandamientos que ya vimos. Continuamos, porque no podríamos decir que son divorciados o que lo dejamos separado, nuestros deberes para con Dios y los deberes para con Él. No, sigue una línea continua. Del Señor, esta relación vertical se va a una relación horizontal. Y empezamos con ¿qué? Honrarás a tu padre y a tu madre.
Este contexto dado en el cual se da el principio de autoridad. Dios, como el Ser Supremo, nuestro Creador, nuestro Salvador, ha establecido un orden. Ha establecido un orden en donde, principalmente en la familia, en el matrimonio. De ahí continúa en donde, en la vida civil, pero también en la vida de la iglesia. En estas tres esferas tenemos que está el principio de autoridad dado. Pero no solamente de inferiores a superiores, sino también de superiores a inferiores. Las responsabilidades que tenemos en todas nuestras relaciones. De inferiores a superiores, de superiores a inferiores, pero también entre iguales. Veíamos y empezamos a ver en lo que era Efesios, capítulo 5, acerca de ¿qué? Del matrimonio. Cómo empezaba ahí y cómo veíamos cómo puede de alguna forma presentarse de mal manera si yo no tengo en contexto Efesios 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque al momento que yo entro y digo en este versículo, Efesios 5, 21, que digo, someteos unos a otros, acordemos que decíamos, cuando escuchamos eso, decimos, uy, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Hay que leer los primeros capítulos, porque vamos a entender que el matrimonio cristiano, la familia cristiana, el trabajador cristiano es diferente. ¿Por sí mismo? ¿Porque él es bueno? ¿Porque él es superior? No, por gracia. Por gracia ha sido salvado. Por eso, ahora puede ser diferente. Por eso empiezan esos versículos, someteos unos a otros. Unos a otros. Y de ahí se deriva todas las relaciones marido y mujer, relación padres e hijos, continúa en el trabajo, superiores con inferiores, etc. Y ahí veíamos, honra a tu padre y a tu madre, y esto trae bendición. Ahora, el día de hoy, lo que nos toca es ver el siguiente mandamiento, que es el sexto mandamiento, que es no matarás. Estamos en Éxodo. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Y aquí, nuevamente vuelve a ser una situación en la que no podemos dejarlo de lado, que el cristianismo está inmerso, o se da, pues, en la vida real, ¿no? No es nada más para el día domingo, sino que es algo que vivimos constantemente. Y hemos visto también, como en la vez pasada, que los efectos del pecado son reales en nuestra vida. Son reales. Y eso no podemos dejarlo de lado. Y tenemos que, de acuerdo con una, y quiero mencionarlo simplemente a manera de ilustración. Recuerden que no me gusta demasiado que lo que se vaya a decir gire en torno a una noticia, alguna película, no, es en torno a la palabra. Pero esto va a funcionar de ilustración, de cómo ver que realmente esto tiene repercusiones en nuestra vida. De acuerdo con una nota de prensa del gobierno federal del 22 de abril del 2025, en septiembre del 2024 se registró un promedio diario de 86.9 víctimas de homicidios dolosos. En abril del 2025, dicen ahora, 58.3. 58.3 víctimas diarias de esta situación. Se precisó también que el 21 de abril del 2025 el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma anual es de 72.3 víctimas. Esto es muy triste, es muy alarmante. ¿Por qué? Porque ¿cómo damos explicación al mal que sucede? Por la condición de pecado en la que estamos todos. Todos estamos en esta situación. Es algo real en nuestras vidas. Es algo triste. Y sin embargo, ¿cómo podemos como cristianos vernos a la luz de esto? Primeramente tenemos que en la Escritura se menciona este primer evento, este primer asesinato premeditado, ¿en dónde? Génesis 4, del 1 al 15. Tenemos que como consecuencia de la caída es real la cuestión de la muerte. Estamos en una sociedad inmersa en una situación de muerte. Desde lo que es la cuestión
meramente de entretenimiento, películas, series. Sin embargo, tenemos también gente que rinde culto a ídolos de este nombre. Está por todos lados. Esto debe de llamar nuestra atención. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, y esto es algo muy importante, ¿de dónde proviene este gusto, este desear, este querer tener una fascinación por esto? Viene del corazón. Tenemos en Mateo 15 del 15 al 20, que dice así. Mateo 15, del 15 al 20. Dice nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre y es echado en la letrina? ¿Es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde viene esto? Del corazón del hombre, de dentro sale. Por eso tan importante la situación de que el evangelio es para toda persona. Toda persona necesita conocer y saber el verdadero evangelio. Sin embargo, podríamos decir, y vamos a entrar ahora en tema, la cuestión de no matar. Puede ser que simplemente lo leamos y diga uno, pues yo no he matado. Espero que no hayamos hecho eso. Yo no he matado. Yo no he de alguna forma deliberadamente quitado la vida. Hasta ahí estoy bien. Esta era la interpretación de los fariseos y los escribas. Por lo tanto, para este día, vamos a tener Mateo 5, del 1 al 26, y especialmente vamos a ver los versículos 21 al 26. ¿Por qué? Porque es importante ver que la ley no solamente es una cuestión del hecho externo, sino que va a dónde. Acordémonos que es espiritual, por lo cual aplica a los pensamientos, a las acciones, a los dichos, a las circunstancias, si lo provocamos o no. Por lo tanto, no debemos de ser como ellos que dijeron, yo no he matado, por lo tanto, no tengo ningún problema. Al contrario. Entonces, vamos a Mateo 5, del 1 al 26. Acompáñame con su vista porque es importante ver que es lo que se conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y a veces se utiliza este texto simplemente como una cuestión moralista, simplemente para esto es lo que deberías de hacer y estás bien. Sin embargo, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, al dar las bienaventuranzas, cambia y da y pone en alto el valor de la ley moral y cómo aplica y cómo va en contra de la interpretación que estaban haciendo los escribas. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos a los versículos que nos tocan el día de hoy. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué tenemos aquí? Que nuestro Señor Jesucristo, siendo el dador de la ley, siendo Dios, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué establece aquí? Primeramente, que hay una situación en la que la tradición oral ha ido, ¿qué? De alguna forma, tergiversando el mandamiento. No matarás está ahí. Ese es el mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso también está en la ley. ¿Pero qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Reduciéndolo solamente al hecho. El no quitar la vida a alguien, eso te libra del no contradecir o no contravenir el mandamiento. Hasta ahí, el hecho mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su autoridad, da una correcta interpretación del mandamiento. Que no solamente se limita al hecho mismo, sino que ahora va a decir: pero yo os digo. Claro, él, el dador de la ley, con su autoridad, da una correcta interpretación y va a decir lo siguiente: que este mandamiento de no matar va a tener 3 aspectos con sus castigos respectivos. Porque podría decir, nosotros a la luz de esto podríamos decir: sí, yo no lo he hecho. Y decir: estoy bien, no ha pasado nada. Sin embargo, él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto es, lo pongo entre paréntesis, dice: merecer el ser castigado con la muerte. Vamos con esta primera parte del versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta ira contra el hermano, ¿dónde la vimos? En la lectura de la ley. Saúl, movido por la envidia a David, movido por ello, busca matar a David. Ese tipo de enojo que nace de la envidia, de la avaricia, del por qué él sí y yo no. Buscaba matarlo.
Es enojarse sin ningún sentido. Porque recordemos que el enojo puede ser un enojo santo. ¿En qué sentido? En el que si se contravienen los mandamientos de Dios, si está siendo profanado el nombre del Señor, puede haber un enojo santo. Claro, no nos alegra que sea de alguna forma vituperado el nombre de nuestro Señor, o puesto abajo, o burlado. No, claro que no. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Pero estamos hablando de un enojo que nace de un corazón que busca hacer el mal al otro. Como cristianos podemos albergar eso en nuestro corazón. Y según nuestro Señor Jesucristo, el enojarnos de esa manera, que no puede, esperemos, no nos lleve a un acto, sino simplemente tenerlo en nuestro corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, es merecedor de la muerte. Simplemente por sentirlo. Y eso nos lleva a reflexionar eso. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado por envidia a otros? Y vamos a traerlo al contexto que ya dijimos la vez pasada. Familia, matrimonio, trabajo. ¿Cuántas veces en el matrimonio no ha sucedido eso? Es que sin razón alguna siento ese rencor hacia mi prójimo. Mi primer prójimo que dentro del matrimonio es mi esposa o esposo. De igual manera contra un hijo. O un hijo contra un padre. Sí. Y no solamente esto, sino también el trabajo. ¿Cuántas veces, a lo mejor también los que nos están escuchando, cuántas veces no se han peleado o deseado el mal a su jefe o a un compañero de trabajo? ¿Por qué él sí tiene y yo no? ¿Por qué a él sí lo ascendieron y a mí no? Dice nuestro Señor Jesucristo, tú como creyente, siendo salvo por gracia, por mí, eso debe recordarte que es merecedor de la muerte. Si eso es a nosotros cristianos, a los que también nos pueden escuchar, al no creyente, si nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho, si has albergado en tu corazón ese enojo hacia tu prójimo y no tienes al Señor Jesucristo, hoy es el día para arrepentirse. Porque eso, de alguna manera, acarrea una consecuencia real. Por lo tanto, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo dice, no solamente es quitar la vida a alguien, es el enojo en el corazón. Entonces, continuando, vimos enojo. Ahora tenemos el siguiente aspecto que tiene que ver con este mandamiento de no matar. El desprecio. Porque continúa, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, entre comillas, merecer ser condenado a la muerte ante el concilio. ¿Qué es esta palabra necio? Esta palabra no solamente tiene que ver como el primero, que es enojarse, sino que es un desprecio hacia el otro. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto indica indica una actitud de desprecio, esa tendencia de hacer y considerar como nada al otro, de hacerlo menos. La palabra necio es una palabra de sumo menosprecio, que significa vacío, no sirves, no eres. No, ¿qué me vas a mí tú a decir a mí? Tú. Ahí lo mantenemos abajo. Es como si dijéramos no tiene la capacidad moral ni siquiera inteligente de hacer las cosas. Cuando hacemos menos a alguien. ¿Cómo podemos verlo esto ilustrado a la luz de la Escritura? En Lucas 18:9. Lucas 18:9. Hablando nuevamente con lo que eran los fariseos y escribas, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Nuevamente, a unos que confiaban en sí mismos, yo soy bueno, yo soy bien, yo estoy bien, tú no. Ese menospreciar quiere decir ese desprecio. Entonces, este mandamiento no aplica solamente nuevamente a quitar la vida a alguien, sino es al enojo y el hacer menos
a otros. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho entre familia, en el trabajo? Ese es nuevo, no le hagas caso, no sirve. Es que es nuevo. Uy, es que mi jefe no sabe. Uy, es que mi papá, es que mi mamá. Déjalo, está joven, el niño. Esas palabras de desprecio, dice nuestro Señor Jesucristo, son condenables. Son condenables. Fuerte, ¿no? Porque lo que nos lleva a reflexionar es, primeramente, no ser como los escribas y fariseos, decir, yo no he hecho esto. Como el joven rico, yo ya hice todo eso desde mi juventud, ¿qué más necesito hacer? No. Es llevarnos a los pies de Cristo. Es ver la corrupción en nuestro corazón y decir, necesito más de Cristo. Necesito más su gracia. ¿Para qué? Para vivir de esa manera. Para poder vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Hacer qué? Mostrar, en vez de desprecio, aprecio. En vez de enojarnos, paciencia. Es fruto del Espíritu. ¿Qué? Paciencia. Misericordia. Amor hacia el otro. Eso es lo que nos muestra en ese segundo aspecto, el enojo y ahora el desprecio. Pero no solamente eso. Para rematarle, nuestro Señor Jesucristo agrega uno más. Y dice así. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hace ser merecedor de ser echado al infierno. ¿Y qué es esto de fatuo? ¿Qué es? Básicamente son palabras ofensivas. Estas palabras que denotan que es un ignorante, y perdóname la expresión, pero eso es lo que significa, idiota. Dice nuestro Señor Jesucristo, quedará expuesto al infierno. Esto significa una expresión ofensiva de difamación, significa el odio y enemistad en el corazón que se manifiesta en palabra. Nosotros, por medio de las palabras, como dijimos en el sermón pasado, lastiman más que las acciones. Nuestras palabras lastiman más que las acciones. Nuestro Señor Jesucristo dice, aguas. Las palabras que utilices contra tu prójimo, aguas. Es algo fuerte. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, estos tres aspectos, el enojo, lo que es el desprecio, las palabras ofensivas, puede ser que a lo mejor los demás no lo veamos. Puede ser que sea en la intimidad de un hogar, puede ser que sea en la intimidad de un matrimonio, puede ser que sea en la mente de una persona en el trabajo, sentado en un cubículo, pensando esto en el corazón hacia su prójimo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué tiene que ver estos versículos del 23 al 26? Primeramente, puede ser que, digamos, esto no va a afectar de ninguna manera mi adoración a Dios. Puede ser que yo esté en la iglesia, puede ser que yo esté teniendo mi devocional, puede ser que yo esté en el culto familiar, yo puede ser lo que sea. Yo puedo de alguna forma decir, no va a afectar. No, nuestro Señor Jesucristo dice sí. Sí afecta en nuestra adoración al Señor. Porque si hay una enemistad con mi prójimo, ¿de qué me sirve cantar al Padre? Leer su palabra. ¿Por qué? Dice la Escritura, si
no amo a mi hermano, pues ¿cómo puedo decir que amo a Dios? A quien no he visto. Y a mi hermano que lo tengo al lado, a él sí lo veo, pero traigo bronca. Debe de nacer del corazón creyente un realmente querer reconciliarse primero. Reconciliarse primero. ¿Qué vimos la vez pasada? ¿Qué podemos hacer? Pedir perdón. Pedirnos perdón. Perdóname. ¿Cuántas cosas no se solucionan simplemente diciendo, perdóname? Hice mal. Y ya lo vimos, de todas lo que son las relaciones, no solamente de hijos a padres, de padres a hijos, entre iguales, entre matrimonios, trabajo, dice la palabra, mientras dependa de nosotros estar en paz con todos. ¿Es difícil? Sí, sumamente difícil. Pero esa es la gran diferencia entre un corazón creyente, un corazón renovado por el poder del Espíritu Santo, y un corazón no creyente, duro como piedra. El corazón creyente, aunque no quiera, porque el creyente batalla con su carne, batalla con esa condición. Claro, es una batalla diaria del creyente. Lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién podrá librarme de esto? Dice Pablo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, no nada más voltearnos a ver a nosotros, es voltear a verlo a Él. Porque si me veo a mí, no, pues no hay ni cómo. Volteo a verlo a Él. Y es renovada esa misericordia día con día. Pero nos lleva a que el verdadero creyente va a buscar esa reconciliación. Va a dejar ese enojo, va a dejar poco a poco esas palabras ofensivas, ese desprecio, el hacer menos al otro, y va a buscar la paz. Porque en las bienaventuranzas que vimos, bienaventurados los que buscan ¿qué? La paz. No estamos hablando solamente de una paz mundial como tal, civil, no. Paz entre nosotros, paz en el corazón. Nace de un deseo de querer agradar a nuestro Señor. Porque dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Hay consecuencia. El día de perdón, de reconciliación es hoy. Hoy. Porque ya dio las advertencias. Ya dijo, haces estas tres, hay estas tres consecuencias. Y van a suceder sí o sí. Sí o sí van a suceder. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien les está dando, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos buscar hacer? Primeramente, tener pensamientos caritativos unos a otros. Pensamientos en amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliarnos, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo bien por mal. Y busquemos evitar también en nuestros matrimonios, familias, en el trabajo, la ira pecaminosa, el odio, la envidia, deseo de venganza, palabras provocativas, opresión, rencillas. Y dentro de este contexto, solamente para terminar, sabiendo estos versículos finales, ¿quién sí tiene la autoridad de ejercer esta, dada por Dios, acordémonos? La autoridad civil tiene la autoridad de ejercer esa fuerza. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos llama a orar por nuestras autoridades, porque son ministros. Ellos llevan la espada, no nosotros. Nosotros no llevamos la espada. Los lleva la autoridad puesta por Dios, ministros de Dios. A ellos se les ha facultado para ejercerla correctamente. Y oramos
por ellos. Pero dicen, no es tu venganza, tú no quieras la venganza. La venganza es mía. Y en su providencia Dios ha dado, por eso dice ahí, el adversario te entrega al juez, el juez al alguacil, y se ha echado en la cárcel. Hay dentro de nuestra sociedad poderes, facultades que se les ha dado para que ejercer esa fuerza. Entre nosotros no. Entre nosotros no. Debemos de tener eso en cuenta. Nosotros no buscamos esa venganza, no buscamos que nos paguen. Entre nosotros no. Y oramos por nuestras autoridades, oramos por los que están en esos cargos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que se dan en esos tres ámbitos: la familia, la sociedad, la iglesia. Debe de permear en estos tres ámbitos el principio del Evangelio. Del Evangelio. Pero cada quien tiene su responsabilidad. Entre creyentes, el alguacil, el juez, marido, mujer, todos tenemos nuestra labor. Pero que en nuestros corazones lo primero sea buscar la reconciliación, buscar la paz. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, hemos sido exhortados, llamados a buscar la paz. Primeramente entre nosotros, Señor, como iglesia, entre familias, dando honor a quien honor es dado, a buscar siempre dejar a un lado el enojo, el desprecio, las palabras, y buscar la reconciliación y la paz, porque tú has dicho que no solamente es el hecho de quitar la vida a alguien, sino aplica a todo el hombre completo. Y tú has dado instancias que tienen la autoridad para ejercer esa fuerza, Señor. Que las has establecido en el orden civil. Y también oramos por ellas. Porque son ministros tuyos. Pero también en la iglesia, Señor, tú has establecido a los ancianos, pastores, a ejercer la disciplina. Pero también has establecido en la familia a los padres, a establecer ese orden. Pero no desde un corazón que busque hacer daño al otro. No desde un corazón que busque venganza, sino que busque la paz. Damos gracias, Señor, por tu iglesia, por las autoridades, por los matrimonios, por lo que tú has establecido en este orden, porque tú eres un Dios de orden. Y ayúdanos entre nosotros a buscar la reconciliación, el perdón. Porque todo te lo pedimos y damos gracias solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos